Entonces, capítulo 46, verso 1. Tras la muerte de Jacob, se multiplicaron los hijos de Israel en tierra de Egipto. Se convirtieron en un pueblo numeroso, en el que todos se amaban y ayudaban mutuamente. Vean qué hermoso, ¿verdad? Así debería ser, pero es ahí donde el enemigo empieza a dividir y a esclavizar, porque la esclavitud trajo división en el pueblo. Más cuando ponían a un israelita como líder de otros israelitas, ahí habían diferencias. Pero como suele suceder en los trabajos, cuando a alguien le dan un puesto más alto, un uniforme, y se lo creyó, y ya no es hermano. Entonces, tras la muerte de Jacob, se multiplicaron los hijos de Israel en tierra de Egipto, así como nos hemos multiplicado en el mundo después de la muerte de Mashiach. Se convirtieron en un pueblo numeroso, en el que todos se amaban y ayudaban mutuamente, como debe ser la congregación de Filadelfia, el amor fraternal. Se multiplicaron mucho durante 10 septenarios. 10 septenarios. O sea, 70 años. Así como, hemos hablado estamos entre las 70 naciones. Habrían 70 jubileos, 70 generaciones, dependiendo cómo se cuente la generación, hasta nuestro tiempo. Entre otras cosas con el 70, así como en el año 70 fue que se destruyó el segundo templo y fuimos esparcidos. Ya había pueblo de Israel en América y en otros lugares para ese tiempo, pero ese ya fue como la gota que derramó el vaso. Dice entonces, se multiplicaron mucho durante 10 septenarios todos los días que vivió Yosef. No hubo demonio ni ningún mal en todos los días de la vida de Yosef tras la muerte de su padre, pues todos los egipcios honraban a los hijos de Israel mientras vivió Yosef. Todos los egipcios honraban a los hijos de Israel mientras vivió Yosef. Este murió a los 110 años. 110 años, que es la misma edad en la que murió Yahushua ben Nun, Josué, sucesor de Moshe. Entonces ahí se ve una conexión clara, además de que Yahushua ben Nun era descendiente de Yosef, pero al haber vivido exactamente lo mismo, los conecta y representan al último. Este murió a los 110 años. 17 años moró en la tierra de Canaán. 10 estuvo sirviendo. 3 en la cárcel. Y 80 a las órdenes del rey, gobernando toda la tierra de Egipto. Esto es extraño porque se acuerdan que fueron 12 en la cárcel. En la cárcel había estado 10 años y después, por decirle al copero que se acordara de él, estuvo 2 años más. Aquí lo están contando como un año en el que conoció al copero y 2 años después de haber hablado con el copero. Entonces sí, una tercera cosa extraña en el libro de Jubileos, las voy numerando. Las hijas que dice que tuvo Adán con Eva, aquí aparece una más que en lo que leemos en otros escritos. La muerte de Esaú, que es muy similar a la que está en la tradición, no la que está en el libro de Yashar. Y ahora la cantidad de años que estuvo en cárcel Yosef. Entonces dice después 80 a las órdenes del rey, gobernando toda la tierra de Egipto en un momento. Y en sí es que, se resume la forma en que lo vemos, al menos en la Torá, sin contar Yashar. ¿Se acuerdan que a los 17 lo venden? A los 18 lo acusan, lo meten a la cárcel y sale a los 30. Son 12 años, ¿verdad? De 18 a 30, 12 años. A los 30 empiezan los 7 años de vacas gordas, 37 años. Y a partir de los 38, vacas flacas, 45 años para cuando termina. Estamos. Y después de eso, serían 65 años que habría estado al servicio del faraón. Bueno, si le agregamos los 14 de 7 y 7, entonces 79. Sí, ahí dice 80, pero exactamente serían 79 y unos meses, lo más seguro. Pero sí, ahí la diferencia está en que dice que 3 años estuvo en cárcel, pero la Torá y Yashar indica 12 años.
Recuerden que debía haber sido 10 años, que es lo mismo que Moshe estuvo en cárcel también en la casa del suegro. Antes de que fuera su suegro, por si algo. Entonces, dice después acá. Ok. Así, o sea, aquí el problema en Jubileos es que está diciendo que fueron 10 años los que estuvo sirviendo a Potifar hasta que lo acusaron. Pero en Torah y en Yashar indica que fue un año lo que estuvo sirviendo y lo que tomó para que lo acusaran. De lo que lo acusó Zuleika. Entonces yo lo diría, según lo que vemos en Yashar y Torah, 17 años moró en tierra de Canaán, 1 estuvo sirviendo, 12 en la cárcel y 80 a las órdenes del rey gobernando toda la tierra de Egipto. 110. Ya lo cambié. Ahora no voy a cambiar lo de la muerte de Saúl porque ya sería mucho el cambio, y lo de los hijos, pero al menos que quede grabado para que sepan que eso es parte de lo que me detenía de leer Jubileos con todos. Murieron él, todos sus hermanos y toda aquella generación. Ordenó antes de morir a los hijos de Israel que se llevasen sus huesos cuando salieran de Egipto. Los conjuró a ellos, pues sabía que los egipcios ya no dejarían sacarlo a enterrar en tierra de Canaán, ya que Macamarón, rey de Canaán, residente de Ashur, había combatido en el valle con el rey de Egipto, matándolo allí y persiguiendo a los egipcios hasta las puertas de Jermón. Pero no pudo entrar, pues reinó en Egipto otro rey nuevo, más fuerte que él, y volvió a tierra de Canaán, quedando cerradas las puertas de Egipto, no habiendo quien saliera ni entrara. Había muerto Yosef en el jubileo 46º, en el 6º septenario, en el 2º año, y lo sepultaron en tierra de Egipto, y tras él murieron todos sus hermanos. Salió el rey de Egipto a combatir con el rey de Canaán en el jubileo 47º, en el 2º septenario, en el 2º año, y los hijos de Israel sacaron los huesos de todos los hijos de Jacob menos Yosef, y los enterraron en despoblado, en la cueva de Macpela, en el monte. Los huesos de Yosef se los llevaron hasta el Éxodo, y se acuerdan que habíamos visto que al parecer han encontrado evidencia arqueológica de la tumba donde habría estado Yosef antes de que se lo llevara Moshe, una estatua que le habían hecho los egipcios, al parecer a la pura parte donde él habitaba. Por si algo, en el judaísmo se enseña que la tumba de él estaba dentro del Nilo, que habían metido la tumba, la habían enterrado bajo el Nilo para que se le dificultara más al pueblo llevárselo, también porque consideraban que mientras Yosef estaba ahí el Nilo daba agua. Entonces dijeron, si ponemos los huesos aquí, el Nilo siempre nos va a dar agua. Y por eso, según el judaísmo, lo habrían enterrado ahí. Ahora, la otra cosa que dije de la evidencia que han encontrado arqueológica, era muy muy cerca del Nilo, pero no dentro del Nilo, era al lado. Dice, muchos volvieron a Egipto, pero unos pocos se quedaron en el monte Hebrón, y con ellos su padre Amram. El rey de Canaán venció al de Egipto, el cual volvió a cerrar las puertas del país. Concibió luego perversas ideas contra los hijos de Israel para atormentarlos. Decía a la gente de Egipto, el pueblo de los hijos de Israel ha crecido y se ha multiplicado más que nosotros. Entonces vean lo que hace el miedo y lo que hace también la malicia, porque se suele proyectar, ¿verdad? Como él, de fijo, si estuvieran los zapatos del pueblo de Israel, hubiese dicho, ya somos muchos, tomemos control de Egipto. Entonces él piensa que eso es lo que los israelitas van a hacer, ¿verdad? Se olvida de Yosef, que fue el que salvó a Egipto, y ahora más bien está pensando, esta gente se va a aprovechar de que son más que nosotros, se están multiplicando, nos van a quitar el poder. Repito, él lo estaba proyectando porque el pueblo no estaba pensando eso. Nosotros estábamos esperando que Yahweh nos sacara para ir a la tierra prometida, porque ya nos lo había dicho, no estábamos queriendo tomar Egipto. Repito, entonces estaba proyectando su propia malicia y el miedo que tenía de perder el poder que tenía. Y muchas veces uno por miedo termina haciendo cosas que no debe, o actuando de maneras que no debe. Por miedo a que me traten mal, voy a tratar mal primero.
Por miedo a que me rechacen, voy a rechazar. Y al final termina haciendo lo que dice que no quería que le hicieran. ¿Sí me explico? Y sucede mucho. Mejor sufrirlo. Por eso el amor es sufrido. Si amo, me aguanto. Y por eso también digo, muchas veces no esperar, ¿verdad? No esperar nada de nadie, porque ahí es donde se falla, donde se tiene miedo. Si no espero, sea lo que sea que hagan, pues era lo que iba a suceder. Pero si uno espera que hagan algo y hacen otra cosa, es donde uno dice, ay, me defraudó. Pero eso es por uno que esperaba tal cosa. Entonces, no esperar nada de nadie, no tener miedo, y si hay que sufrir algo, sufrirlo antes que dañar o hacer un mal por uno lo que se imagina. Decía la gente de Egipto, el pueblo de los hijos de Israel ha crecido y se ha multiplicado más que nosotros. Ea, ingeniémonoslas, así es. No, yo creo que sí está bien, pero es que largo eso me hizo. Ingeniémonoslas antes de que se multipliquen aún más y aflijámoslos con esclavitud antes de que tengamos una guerra, no sea que también ellos nos combatan o se unan a nuestro enemigo y salgan de nuestra tierra, pues su corazón y su mirada está en la tierra de Canaán. Ahí está, el mismo se está contradiciendo, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la tierra de Canaán, no Egipto. ¿Cómo nos vamos a hacer amigos de los canaanitas para pelear contra Egipto si es a los canaanitas los que queríamos destruir o vencer? No tiene ninguna lógica, pero eso es lo que hace el miedo, la preocupación, confusión. No sea que también ellos nos combatan o se unan a nuestro enemigo y salgan de nuestra tierra, pues su corazón y su mirada está en la tierra de Canaán. Les puso unos capataces que los atormentaron con trabajo y construyeron para el faraón las plazas fuertes de Fitón y Ramesés, y construyeron todo el muro y contramuro que había caído en la tierra de Egipto. Los esclavizaban violentamente, pero cuanto más los humillaban, más aumentaban y se multiplicaban. Vean eso, bendito Yahweh, que Él siempre defendió, protegió, y claramente fue muy duro lo que pasaron los que fueron esclavizados, pero vean cómo no lograban todo lo contrario a lo que querían. Igual que cuando Labán quería controlar a Jacob y lo que ganaba y le decía, ok, déjese usted las ovejas manchadas, yo me dejo las blancas, todas salían manchadas. Le cambiaba el salario, todas salían blancas. Entonces aquí está diciendo, son muchos, debemos disminuirlos, pongámosles la esclavitud para que no puedan multiplicarse tanto, se multiplican más que antes, ¿verdad? Parte es porque estaban cómodos. Goshen estaba muy bonito, de cierta forma, sí, porque nada tiene buen una punto, tierra que es parte de lo que también hemos hablado. Bueno, en el judaísmo lo hablan de una manera muy física, nosotros, o yo lo comento de una manera más espiritual, que digamos en el judaísmo dicen que los judíos que están en Estados Unidos o en donde sea que estén en América, que no deberían comprar tierras, porque eso hace que uno diga, esta es mi tierra ahora, aquí me quedo, y ya no piensa ni ora por ir a Israel, ya no ora por la promesa. Nosotros es un poco diferente a eso, porque por un lado ni tenemos para comprar, pero por otro lado, porque no debemos poner nuestro corazón en la tierra, en las cosas terrenales, donde verá el moho, la polilla, carcome y demás. Nosotros debemos enfocarnos en el mundo celestial, y cuando el mundo celestial venga ya tendremos lugar también aquí. Debemos enfocarnos en la vida eterna, no en la vida terrenal. Entonces no debemos hacer tanto plan o tanta idea acerca de, uy, en esta vida voy a hacer esto, porque es ahí donde uno se empieza a desenfocar y empieza a priorizar más lo terrenal, el trabajo para hacer dinero, para poder comprarme esto, para poder comprarme lo otro que está dentro de mis planes terrenales. Entonces, no que esté mal tener planes y tener una ambición, etcétera, pero hay que tener límites, un balance, saber también decir, ok, es más importante lo celestial, segundo está esto, eso es lo primordial, saber qué es lo que está primero, y ya después de ahí se va a poder tener el balance. Pero cuando se le da lugar a lo terrenal, empezamos a dejar de lado lo celestial muy fácilmente, porque es invisible, entonces uno ni se da cuenta cuando ya está metido solo en lo terrenal. Entonces debemos estar siempre enfocados, como decía ahora, puestos los ojos en Mashiach, y Mashiach está a la derecha del Padre. Entonces uno dice, ¿cómo hago para verlo? A puro espíritu. Entonces, porque caminamos por fe, no por vista. Entonces, si caminamos por fe, no por vista, podemos tener los ojos puestos en Mashiach, aunque esté a la derecha del Padre. Entonces, como decía el hermano, ¿verdad? La voluntad permisiva. Después de que muere Yosef y mueren el resto de las tribus, de los padres de las tribus, ¿por qué el pueblo no decidió irse? ¿Verdad? Pudo haberse ido, pero lo más seguro estaban muy cómodos.
tenían una casa muy bonita en Goshen, tenían muchos materiales en el sentido de propiedades y también animales y demás, y no dudo que dijeron, aquí estamos cómodos, ¿para qué nos vamos a ir a otro lado? Ahora bien, recuerden que la promesa estaba, o más bien la profecía era que serían afligidos en una tierra que no era de ellos. O sea, más bien era como para decir, vámonos antes de que nos aflijan. Pero se quedaron para que se cumpliera esa aflicción, que entonces viene un poco de la voluntad permisiva, pero se cumple la perfecta, que ya la había profetizado, van a pasar aflicción. Entonces no dudo, como dice el hermano, ¿verdad?, que la comodidad que tenían en Goshen ayudó a que se mantuvieran ahí hasta el momento en el que el enemigo le puso a los egipcios, esclavícenlos, y ahí ya era muy tarde para salir huyendo. Entonces dice, los esclavizaron violentamente, pero cuanto más los humillaban, más aumentaban y se multiplicaban. Y los egipcios consideraban inmundos a los hijos de Israel. Los consideraban inmundos porque somos pastores. Y para ellos el pastorear ovejas, cabras, machos cabríos, era abominable porque ellos adoraban esos animales. Los idolatraban. Entonces el usarlos para el servicio del hombre lo veían como abominable, que es parte de las razones por las que Yahweh les dice: sacrifiquen un cordero, para que los egipcios vean que a ustedes les vale el Elohim de ellos y que ustedes lo van a destruir. En el sentido de que ellos adoraban a los corderos, obviamente en el sentido espiritual, porque Mashiach vendría como el cordero a morir por nosotros para redimirnos de la esclavitud al mundo. Otro punto que iba a decir, también más se aumentaban y se multiplicaban. Vean cómo ellos estaban en una esclavitud espantosa. De hecho, Aram, el papá de Moshe, antes de que Moshe naciera, Aram había dicho: aquí nos están destruyendo. Entonces mejor, él como líder del pueblo les dijo a todos: divórciense. Todos divórciense de sus mujeres, sepárense de sus mujeres, porque no podemos traer hijos a este mundo de sufrimiento, de esclavitud, etcétera, etcétera, que es pensar con la carne. Aunque entiendo, es pensar con la carne, porque ahí fue donde Miriam, Yahweh le dio profecía, y Miriam llegó y le dijo al papá: pero papá, usted es peor que el faraón. Y ¿cómo me está diciendo? ¿Verdad? Le dice: sí, papá, porque al menos el faraón está matando a los niños, usted no está permitiendo que entren al mundo ni niños ni niñas, entonces está siendo peor que el faraón. Y ahí fue donde él dijo: tenés razón, y mandó a todos a volverse a casar con sus esposas. Se casó con Yochebed, y ahí fue donde nació Moshe. O sea, si él hubiese mantenido esa división de las parejas, si hubiese dicho o mantenido ese pensamiento de ya no tengan hijos porque la cosa está fea, no hubiera nacido el Redentor y no hubiera venido todo lo demás. Obviamente Yahweh puede hacer lo que él quiera, pero así fue como decidió hacerlo, y por ende muestra la importancia de multiplicarnos incluso cuando todo se ve negativo. Vean cómo ahí estaban en un fin de los tiempos, ¿verdad?, en algo espantoso, en tribulación, y se multiplicaban más que antes. Mientras que obviamente la carne va a poner: hey, deje de multiplicarse, ya no más. ¿Por qué? Porque la cosa está difícil, porque no hay dinero, etcétera, etcétera. Pero es Yahweh el que se encarga de darnos alimento, ya el alimento está ahí. Entonces se trata de caminar por fe, no por vista. Y como ya he dicho, sí, se ocupa mucha fe para multiplicarse en este tiempo, pero si estamos aquí es por la fe y porque sabemos que Yahweh tiene control. Entonces, los esclavizaban violentamente, pero cuanto más los humillaban, más aumentaban y se multiplicaban. Y los egipcios consideraban inmundos a los hijos de Israel.